No todo es mercancía. El fracaso de una persona comienza cuando desea monetizar los valores y el comportamiento de sus semejantes y el propio. Los humanos, sin importar su origen, al escalar en algunas esferas de la sociedad, ya sea política, cultural o económica, pueden verse tentados a considerarse seres especiales y pueden convierten en entes arrogantes y merecedores. Esas mismas condiciones de endiosamiento les hace pensar que si compran lo que no han podido adquirir con buen trato y amor lo lograrán, y algunos tienden a exigir altos precios por sus conferencias, conciertos o su participación en algún evento. Y hasta se ven estimulados a convertirse en una mercancía más cuando algunos patrocinadores les pagan para obtener pingues ganancias a costas de su figura pública y luego lo desechan por cualquier razón inventada o no, al comprobar que ya no son rentables. Nunca debemos olvidar que las cosas más trascendentales en la vida no se pueden adquirir con dinero. Nacer, morir, el gusto, oler, amar, nadar, un orgasmo, caminar o odiar, entre otras, nunca se obtendrán a cambio de prebenda de ninguna índole. Aunque no todas las cosas sin precio son agradables, es importante reconocer que son parte de la vida y ningún dinero tampoco las evita, como enfermarnos, tener una pérdida, pasar un susto o simplemente llorar por un amor perdido. Así vemos que algunas personas desean ser lo que no son, inconformes con su físico, ya sea genético o por el paso de los años, y se someten a procedimientos muchas veces complicados y peligrosos sin percatarse que todos somos hermosos para la vista de alguien. Ellas quieren comprar lo que creen que bello o se usa como figuras estilizadas o prominentes atributos y se someten a cirugías estéticas que, por lo general, las transforman en otras personas, y en el mejor de los casos, lo que sucede es que pierden su forma de sonreír, no pueden fruncir el ceño o su boca se deforma. Tarde se dan cuenta de su error. El ensueño de ser eternamente joven es donde mayor dinero invierten tanto hombres como mujeres, y la juventud no se compra, no es una mercancía, es un estado transitorio y debemos querernos como seamos. Otro ejemplo de este tema ocurre con el amor. Este no llega por belleza o riqueza, es un sentimiento espontáneo que inunda nuestras vidas sin esperarlo. Posiblemente algunos nunca lo sientan y solo se deslumbran por un fabuloso físico o por el derroche de lujos. Uno de los sentimientos que nunca podrás comprar es el amor, no importa que sea por la familia, los hijos, el amante o al amigo, surge y ya, lo puedes conservar con comprensión, buen trato y capacidad de valorar. Los padres y los hijos se quieren tengan la edad que tengas, y las parejas que se aman a medida que envejecen su amor crece al valorar al ser humano, no a sus arrugas o sus canas. Las mercancías son el motor de la vida. Es un ciclo perfecto, todos debemos crear un servicio o un producto y todos los consumimos o utilizamos. Cuando las civilizaciones antiguas se percataron de que sus productos se podían intercambiar por otros productos o con un equivalente, la vida cambió hasta convertirse en lo que hoy poseemos. Las cosas se complicaron cuando incluyeron como mercancía algo que no lo era, y eso está causando problemas a las sociedades desde entonces. ¿Cuántos sufrimientos causaron los matrimonios por dinero, la prostitución o las ventas de personas como esclavos? No se puede comprar el afecto por una persona. Quien adopta un niño debe hacerlo con responsabilidad, no para obtener beneficios. Las personas deben convivir con quienes deseen, ya sea por poco o mucho tiempo. El invento de casarse lo implementaron los antiguos como método de legalización de fortunas. Ese era un gran negocio en esa época, para mantener las fortunas y aumentarlas. Los pobres no se casaban. Luego, las normas religiosas y las leyes de los hombres decidieron hacer uniones por la Iglesia y lo civil. Como resultado, casarse es un gran negocio, no interesa el amor en las parejas, todo lo relacionado a una boda es mercancía, como la fiesta, adornos florales, luna de miel y los brindis, entre otras necesidades para realizar el matrimonio. Anualmente se invierten millones de horas de millones de personas formalizando matrimonios legalmente o por la Iglesia para parejas que en poco tiempo se divorcian, y tenemos que gastar otros millones de horas de tiempo y recursos en divorciarlos. La lealtad a los amigos, a la tierra donde nacemos o a cualquier otra relación social no se puede exponer como mercancías. Pero los trámites de nacimientos, ciudadanía, registros civiles, pasaportes, visas para viajar y los impuestos sí son mercancías. Ocupan innumerables horas de funcionarios en todas partes del mundo y millonarias ganancias. El colmo de los humanos es que convertimos a la muerte en una mercancía. Cuando las personas mueren en prácticamente todos los países, las mayorías de las familias se deben endeudar para pagar los costos funerarios, se cobran las parcelas en los cementerios y la última moda, la cremación, que podría ser un alivio de costos, es igualmente costosa. ¿Y qué decir de los mercenarios? Existen varios tipos, como los que reciben paga por ir a una guerra que ni le va ni le viene, o sea, no le importa, y los que reciben dinero para desprestigiar un gobierno, una firma o un producto.
Todas son increíbles y no merecen comentarios. Y no por estar al final de la lista es la menos dramática, y en la conversión de la salud y los medicamentos en mercancías, es comprensible que es un área costosa, y requiere muchos especialistas, solo que algunas compañías solo quieren enriquecerse sin importar a quién se salve, saben que siempre habrá un millonario que pagará una resignación. Hoy estamos viviendo momentos importantes de la existencia humana y cada cosa debe cumplir su papel. Cuando se quiere convertir todo en mercancía, todo se hace más difícil, y muchas cosas entran en conflicto. Para añadir más preocupación a las poblaciones del mundo, los precios de la alimentación, la vivienda, las medicinas y hasta de morir han aumentado descomunalmente, y la regla de la oferta y la demanda se ha convertido en un arma mortal para la humanidad. No se puede comprar la dignidad, los orígenes, el talento, la inteligencia o el idioma. Por eso, a medida que comprendamos que no todo se obtiene con dinero, seremos mejores seres humanos y muchos problemas actuales se eliminarían. Y si te gustó el vídeo, suscríbete al canal.